a veces hay herramientas que a uno les pueden servir, ¿verdad? Creo que a ustedes les mandé un video de uso de Excel para hacer cálculos, ¿verdad? En ciencias es muy importante pues saber cuantificar. Por ejemplo, ahorita lo voy a compartir, estaba trabajando en este. Este es el problema 2143 que está ahí en el libro. Entonces uno puede trabajar resoluciones, cálculos, así, y los comprueba, ¿verdad? O sea, el uso de Excel no es que uno se desconecta del conocimiento de nosotros, ¿verdad? Sino que uno también va comprobando. Por ejemplo, si ustedes quieren, bueno, busquen ahí en el libro el 2143. Hay varios incisos. ¿Verdad? Yo aquí lo agarré generalizado. Y uno puede hacer uso de Excel, como les repito, para hacer sus cálculos. Voy a comenzar como quien dice desde cero para que ustedes vean cómo algunas herramientas nos pueden ayudar para trabajar, ¿verdad? Entonces, básicamente, lastimosamente aquí no puedo escribir en esta parte. Entonces voy a poner un poquito la pizarra, un poquito. Entonces, aquí nos quedamos nosotros, ¿va? Aquí es el resultado del campo eléctrico. El campo eléctrico de esta integral, ¿va? Que nos salió. Yo les dije a ustedes, intenten las otras dos. Les dije cuánto deben de dar, ¿verdad? Esas dos deben dar 0. Esta fue la que yo les hice y que da sigma, el resultado sigma sobre 2 epsilon 0, ¿verdad? Ese es el valor como componente. Bueno, z sobre el valor absoluto de z. Lo podemos dejar así. Aunque más que todo es para la dirección. Ya como vector lo voy a poner aquí. Y esto es en dirección k. ¿Sí? Entonces, la idea, yo les dije, estas dos integrales tienen que intentarlas. Tienen que indagar, más o menos, vean el procedimiento, les dije qué integrales se usan, ¿verdad? Pero yo necesito saber que ustedes lo intentan. Entonces, llegamos a esa respuesta, pero ahorita vamos a hablar del problemita que yo quiero que abordemos. ¿Verdad? El problema 2143 dice que hay dos cargas puntuales que son positivas y las dos tienen un valor de Q. Entonces, ese es otro detalle que uno tenía que acostumbrarse, que a veces no le van a dar números, ¿verdad? Sino que uno tiene que trabajar con letras, ¿verdad? Es bien común en estas áreas. Entonces, las dos cargas están en el eje X. Vamos a poner X aquí positivo, X aquí negativo, ¿sí? Y aquí sería donde se cruza Y, aquí sería el origen 0, 0, ¿sí? 0, 0. Entonces, dice que hay dos cargas puntuales positivas, 1, 2, 3, 4, lo voy a poner aquí. En una distancia A positiva y una distancia menos A, o sea, hay dos cargas. Una en A positivo, en posición A, y estas dos cargas son iguales y son positivas. Entonces, el inciso A lo que piden es que calcule el campo eléctrico en el origen, ¿verdad? Entonces, yo uso el Excel, pero siempre uno primero hace sus ecuaciones aparte, a mano, para que cuando ya se vaya a Excel es una hoja de cálculo. Excel lo que hace es que uno no esté como haciendo cálculos repetitivos, ¿verdad? Si voy a calcularlo para diferentes puntos, ¿verdad? Entonces, me dicen que calcule el campo eléctrico en el origen debido a estas dos cargas, magnitud y dirección. Entonces, como las cargas son positivas, ¿verdad? Las cargas son positivas y siempre en una carga positiva,
el campo eléctrico va hacia afuera de las cargas, ¿verdad? En una carga negativa, en todas direcciones de esta forma, en forma radial, ¿verdad? Esa es la dirección. Y la magnitud del campo eléctrico, pues va a ser igual a la constante K por la carga sobre la distancia en la que yo estoy calculando el campo eléctrico. Por ejemplo, si yo estoy calculando aquí esta distancia, ¿verdad? En este punto, una distancia R, ¿verdad? De la carga, del centro de la carga. Entonces, quedamos que, bueno, vamos a poner R mayúscula. R mayúscula como magnitud sería R al cubo, ¿sí? Y aquí el vector R, ¿verdad? Perdón, si estoy calculando solo la magnitud, no necesito poner el vector aquí. Bueno, voy a dejar así como vector porque... Entonces, la ecuación, si ustedes se fijan, es sencilla, pues no es de complicarse. ¿Qué pasa aquí? Que hay dos cargas Q y son iguales, ¿verdad? Entonces, yo siempre les puse, como quien dice, Q1 y Q2, pero yo sé que son iguales a Q, las dos son iguales, ¿verdad? Pero para no confundirme, yo puse Q1 y Q2. Que Q1 está en la posición menos A y Q2 está en la posición A. Ese A es una distancia cualquiera. Por eso les digo, hay que acostumbrarse a esa letra. Como le puedo decir a usted, está a menos 5 metros. Del origen acá esta carga Q1 y esta está a 5 metros del origen. ¿Ya? Pero aquí trabajamos con letras, ¿verdad? Entonces dice que calcule el campo eléctrico en el origen. Entonces, lo primero que tienen que pensar ustedes es que Q1 y Q1 y Q2 son las fuentes. ¿Sí? Entonces, para eso hemos dicho que nosotros el vector de posición de las fuentes va a ser una R minúscula como vector y le ponemos un apóstrofe para decir S', decir que es fuente. Y el punto campo, pues va a ser R nada más. En este caso es el origen. Aquí vamos a calcular el campo eléctrico en este punto, ¿verdad? Entonces, como las cargas, las dos son positivas, la dirección, estas cargas, ellas en toda dirección, aquí está mi carga Q1, aquí está mi carga Q2, ellas en todas direcciones van a tener campo eléctrico, ¿sí? Así de esta forma. Lo mismo esta, ¿verdad? Porque las dos son positivas, van hacia afuera. Pero a mí me interesa solo en el punto del origen. Entonces, en el origen, el campo eléctrico de esta carga Q2, cuando pase por cuando esté en el origen, yo voy a sentir un campo eléctrico en esta dirección. ¿Sí? En esta dirección. Este es el campo eléctrico de la carga 1. Y la carga, perdón, la carga 2. Y la carga 1, como sus líneas van hacia la derecha, entonces en este punto, en el origen, el campo eléctrico 1 va a ser de esta forma. ¿Sí? Entonces, como las cargas son iguales, la distancia a la que están Q1 y Q2 también son iguales, ¿sí? Solo que como posición, una está en menos 5 y otra está en 5, ¿cierto? Pero si hablamos de distancia, que la distancia siempre es positiva, ¿sí? Están a la misma distancia. Entonces, significa que estos dos campos eléctricos, E1 y E2, van a ser iguales, pero de signo opuesto. O sea que E1 como vector va a ser igual al campo eléctrico 2, solo que con signo negativo, ¿verdad? Eso lo podemos ver aquí. Campo eléctrico 1 va hacia la izquierda y campo eléctrico 2 va hacia la derecha. Pero como las cargas son exactamente iguales, del mismo signo y todo, entonces esos campos eléctricos van a ser iguales, solo que de signo opuesto. Por lo tanto, en el inciso A, el campo eléctrico en el origen
E en el origen, que va a ser igual a E1 más E2, ¿verdad? La suma de los dos en forma vectorial va a ser igual a 0 newton sobre coulombios. Entonces, el inciso A tranquilamente se puede resolver de esa forma con el razonamiento que hablamos, ¿verdad? ¿Está claro? Inge, y eso que nos está explicando, lo podemos aplicar así como dijo usted en Excel también. Sí, nada más que primero, como le digo, me vine acá a la pizarra porque uno primero crea sus ecuaciones, ¿verdad? Y con esas ecuaciones uno se va a hacer sus cálculos a Excel. ¿Usted ha usado Excel alguna vez? Sí, pero así como para tareitas sencillas, pero para Bueno, pero cosas es así. lo mismo, Me nada tiene más. asustada, ya le cuento. Mande. Me tiene asustada porque no sé qué fórmula vamos a usar para que no funcione eso. No, es que es que esa es la parte que ustedes, eh, yo no entiendo por qué se preocupan. Porque yo hasta bien tranquilo he sido, bien despacio. Usted solo tiene que acordarse la ecuación de campo eléctrico es esta. ¿Entiende? Esto, miren, apréndase esto. Esta es la ecuación general. ¿Qué pasa? Que si tengo una carga, solo hago un cálculo, ¿sí? Si tengo dos cargas, pues voy a hacer dos cálculos. Si tengo tres cargas, tres cálculos. Y si me piden el campo eléctrico exactamente en un punto, como me lo piden aquí en el origen, pues yo tengo que sumar en forma vectorial los dos campos eléctricos o los tres campos eléctricos, ¿verdad? Eso es lo que tiene que tener cuidado. Pero la ecuación es esta. Lo que va a ir cambiando son los ingredientes que uno va a ir introduciendo de acuerdo a la situación del problema, ¿sí? Entonces, en el inciso A se resuelve de esta forma, ¿verdad? No es necesario hacer cálculos porque las cargas son iguales y las dos son positivas, ¿verdad? Si una de las cargas, por ejemplo Q1, hubiera sido el mismo valor, nada más que de signo opuesto, hubiera sido negativa, por ejemplo, entonces el campo eléctrico 1 y hubiera ido, si esta carga hubiera sido negativa, Q1, entonces como en una carga negativa el campo eléctrico va hacia la carga, si la carga de esta es negativa, la dirección del campo eléctrico iría de esta forma, ¿sí? Entonces, ya las líneas de campo eléctrico en esta carga negativa irían de esta forma, ¿sí? Así. Así. Entonces, si usted se fija, esta flechita que está alineada con el eje X, ya sería el campo eléctrico 1 en el caso de que Q1 fuera negativa, ¿sí? Entonces ya aquí, este campo eléctrico 1 sería así. Entonces aquí ya no sería 0, más bien se sumarían. Serían, si los valores son iguales, por ejemplo, 5 nanocoulombios, negativo aquí, y acá 5 nanocoulombios, ¿sí? Entonces, son iguales nada más que de signo opuesto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, todavía yo podría seguir analizando de la forma que como las cargas solo son iguales de signo opuesto, pues el campo eléctrico va a ser igual, el campo eléctrico de una de ellas y lo multiplico por 2, ¿sí? Entonces, solo hago el campo eléctrico de 1 y ese es el campo eléctrico total o neto, ¿sí? Si las cargas son distintas en valor, por ejemplo, si aquí fuera 4, si aquí fuera 4 nanocoulombios, 4 nanocoulombios, aquí sí ya la cosa cambia. Aquí ya, aún así, si las dos cargas fueran positivas, aquí ya no es cero el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque uno de los dos campos van a ir siempre en dirección contraria, ¿verdad? Si las dos son positivas. Pero va a haber una que en valor va a ser más grande que la otra, entonces el campo eléctrico ya no va a ser 0, ¿sí? Si digamos esta E fuera negativa, nada más que siempre sigue siendo menos 4. Sigue siendo negativa. Pero ahora esta es 4 nanocoulombios y esta está 5 nanocoulombios. Esa diferencia de carga
va a ser que ya directamente mi campo eléctrico no va a ser el doble de uno de ellos. ¿Por qué? Porque ya no, hay un pequeño desbalance ahí que ya no puedo decir yo que son iguales en magnitud, E1 y E2, ¿sí? Entonces son los detalles que uno tiene que tener pendientes, ¿verdad? Si, si me hubieran puesto las cargas a mí, una está en valor A, por ejemplo, y la otra está en menos A medios, o sea, menos A sobre 2, ya aquí no hay simetría. No hay simetría, aunque las dos cargas fueran positivas o las dos negativas, ya el campo eléctrico aquí no sería cero. Si las dos cargas son positivas, el campo ya no sería cero aquí. ¿Por qué? Porque están en posiciones distintas. Esta está en A, por ejemplo, si A vale 4, esta va a estar en 4, pero esta va a estar en A4 entre 2 en menos 2 metros como posición. ¿Qué distancia tendría esta carga 1 hacia el origen? 2 metros. ¿Qué distancia tendría esta? 4. Y el campo eléctrico depende de la distancia, de R. ¿Sí? Entonces ya esas magnitudes de esos campos no serían iguales. ¿Sí? Entonces, esos son los detalles que uno tiene que tener presentes. Mire cuánto he manchado, que la idea mía era no... Pero es para que más o menos comprendan, pues. Y esto tienen que imaginárselo. Tienen que imaginárselo, ¿verdad? No sé si estoy aclarando dudas con lo que he estado hablando. Manché tanto que... Alguien hable, a ver, cuéntenme. ¿Están aclarando dudas con lo que estoy contando? Bueno, creo que esto sí lo hubiera dejado porque esto sí es real. Real en el aspecto de que esto sí, el problema dice que las dos cargas son positivas. Entonces, bueno, pero necesito espacio. Para que más o menos creemos las ecuaciones ahorita. Entonces, el inciso B ya no. El inciso B ya habla de otra historia. Dice que ahora imaginemos que calculemos el campo eléctrico en cualquier punto sobre el eje X. ¿Sí? Ya no es en el origen, sino que en un punto que puede ser aquí, o puede ser aquí, o puede ser aquí, o puede ser acá. ¿Sí? Cualquiera de, o sea, que encuentre una expresión generalizada del campo eléctrico. Entonces ya ahí cambia la historia, ¿verdad? Entonces supongamos que yo voy a calcular en este punto. Simplemente sin darle valores de A, usted sabe que en este punto, si yo calculo el campo eléctrico en este punto, entonces esta carga Q1 y Q2, que son exactamente iguales, las dos son positivas, la distancia que Q1 tiene al punto donde voy a calcular el campo en esta situación es muy distinta a la distancia de la carga 2 a ese punto. Por lo tanto, esos campos eléctricos que dependen de la distancia van a ser muy diferentes. Entonces, sí es cierto, la dirección de campo de la carga 1 siempre va a ir, va a ir en esta dirección, ¿sí? Siempre el campo eléctrico 1 va a ir en esta dirección, pero como la distancia es más pequeña al punto donde estoy calculando el campo, este campo eléctrico 1 es más grande que el campo eléctrico 2. El campo eléctrico 2 sería aquí, por ejemplo. Entonces, el campo eléctrico 1 es el azul. Y este es el campo eléctrico 2, ¿verdad? Entonces, aquí, en este punto donde, rojo, donde estoy queriendo calcular
el campo, ya el campo no, eléctrico neto no es 0, ¿verdad? Y si siguen teniendo las mismas direcciones que el caso del inciso A, pero la magnitud del campo eléctrico 1 es más grande. ¿Por qué? Porque la distancia de Q1 a ese punto, al punto rojo, es más pequeña que la distancia de Q2 al punto rojo. ¿Sí? Entonces, son los detalles que hay que ver. Igual, si nosotros calculamos el campo eléctrico, por ejemplo, en este punto de acá, lo voy a poner como azul, este punto. Puede ser que sea un punto que esté exactamente a la misma distancia del punto campo, esta carga Q1. Pero si usted se fija, en este punto azul, Q2 todavía queda más lejos que del punto rojo. Entonces, la carga 2 va a tener un campo eléctrico más débil todavía en este punto negro. Ve, en este punto azul. ¿Verdad? Porque el campo eléctrico depende del... O sea, es inversamente proporcional, dice, al cuadrado de la distancia que separa a la carga fuente del punto campo. ¿Verdad? Entonces, eso de inverso quiere decir que a medida que aumente la distancia de la carga fuente al punto de campo, pues ese campo eléctrico se va a ir debilitando. ¿Sí? Pero en este punto azul, también voy a hacer el cálculo del campo eléctrico del 1 y del campo eléctrico 2, ¿verdad? En este punto, ¿cómo iría? Fíjate que en este punto, recuerde que la línea de campo eléctrico en la carga 2, como es positiva, van hacia afuera. Entonces, el campo eléctrico 2 siempre iría para acá, ¿sí? Ese sería el campo eléctrico 2. Y el campo eléctrico 1, fíjese que en este caso, como la carga en el campo eléctrico, esta carga es positiva, el campo eléctrico va hacia afuera de la carga, entonces también iría en esta dirección. Aquí sí se van a sumar, mire, en la misma dirección, no se van a cancelar. Cuando estoy en un punto aquí, cuando estoy en un punto así, como estoy en el azul, ¿verdad? Me he salido yo de una posición entre las dos cargas. Me he salido de esa configuración. Entonces a mí me piden el campo eléctrico de una manera generalizada. Todavía no hemos visto un punto acá. Sí, un punto acá que lo vamos a poner ahora podemos usar el mismo color, pero vamos a poner lo vamos a poner como cuadrado. Un punto acá. Pero como cuadrado lo voy a poner. Y vamos a ver cómo sería el campo eléctrico en un punto acá. ¿Sí? Como cuadrado lo estoy poniendo en puntos para no confundirnos. Se va a terminar esta reunión, entramos en unos minutos, en unos 3 minutos. Solo para explicar estas ideas. ¿Van comprendiendo algo? Sí. Va, pues en unos 4 minutos entremos de nuevo con el mismo link. Por favor.